Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Un joven de mediana edad caminaba deprisa por el pasillo con una carpeta de documentos. La negociación había terminado pronto y él ansiaba volver pronto a casa. Abrió de un tirón la puerta del despacho y contempló estupefacto lo que tenía ante sí. Y había mucho que ver allí. Una joven limpiadora cuyo nombre desconocía estaba ante su mesa con un montón de papeles en las manos. Inmediatamente los echó hacia atrás y empezó a justificarse. «Señor Vasco, es que he visto un error y quería...». Víctor Vasco no pudo reponerse del susto durante unos segundos y cerrando las manos en un puño con rabia se acercó a la chica, la agarró de las manos y la arrojó en dirección a la puerta. «No quiero volver a ver tu espíritu aquí». «¿Qué querías hacer ahí?», preguntó Víctor acercándose amenazadoramente a la chica, que empezó a retroceder y se apretó contra la puerta. «Mis competidores te enviaron, ¿verdad?». La chica negó con la cabeza y empezó a decir algo de nuevo, pero sus palabras fueron cortadas con dureza. «Ya basta. No voy a escuchar estúpidas mentiras sin sentido. No importa de quién seas, de la competencia o no. Fuera de aquí». Víctor respiraba agitadamente mientras miraba a la chica rubia. Bajó la cabeza y caminó rápidamente en dirección al ascensor. «Qué idiota», murmuró el hombre. «Ahora tengo que esconderlo todo». Una semana después, en el mostrador de facturación de un pequeño aeropuerto, había una pareja joven, un hombre alto y moreno, que miraba a todo el mundo por encima del hombro. Una chica bajita y pálida, de pelo castaño y con una gran barriga prominente. Ella no dejaba de apoyarse en el mostrador y agitar panfletos mientras el hombre hablaba con el empleado del aeropuerto. El empleado entregó los papeles a la pareja y les dejó marchar. El hombre cogió la carpeta extendida y el equipaje y se adelantó, anticipando el vuelo. «Víctor, bueno, ¿por qué vamos allí? Podríamos habernos quedado aquí. Tenemos una buena clínica». «Es incluso mejor», dijo Víctor. «Mi hermano tuvo allí a su bebé. Ella dijo que era el mejor servicio». «Está bien, es una buena clínica, pero podríamos irnos en coche. No está tan lejos. Pasaríamos la noche en coche, pero estaríamos seguros. ¿Por qué cogeríamos un avión? Es demasiado tarde». «Verónica», el hombre rodeó a su mujer con el brazo. «No te preocupes. El médico ha dicho que te pondrás bien. Además, ¿sabes lo que es pilotar un avión? Es un signo de opulencia, clase ejecutiva, azafatas y una sensación de poder. ¿No es maravilloso?». «Ya no somos millonarios. Vivimos en un piso, no en un ático», suspiró Verónica sacudiendo la cabeza hacia su marido. «Podríamos dar una vuelta en coche un rato». «Ay, Verónica, no lo entiendes». Me quitó de encima Víctor. Yo soñé toda mi infancia con ganar dinero y volar solo en avión y solo en clase preferente. La chica asintió en silencio, sin ganas de seguir discutiendo. Su marido, aunque era director de una empresa muy buena y bastante influyente, seguía sin ser de los que podían andar mirando por encima del hombro a los demás. Pero Víctor, desde luego, intentaba hacerlo. «Sí», sacudió Víctor la cabeza, mirando un momento a la familia de la sala de espera. Era una familia normal y corriente, grande, con 3 hijos, una madre regordeta y torturada y un padre bajito, que ya empezaba a quedarse calvo. Estaban sentados en sillones, haciendo ruidos y discutiendo intensamente sobre algo. «Si no puedes permitirte un transporte adecuado, no deberías ir a ninguna parte». «¿Qué te hace pensar que no tienen dinero? ¿Los has visto, Verónica? Llevan ropa fuera de su talla, metidos en bolsas de deporte y maletas del siglo pasado, probablemente volando a la cabina más barata del barrio, sin dinero para unas vacaciones en condiciones». «¿Tan malo puede ser?», preguntó Verónica sorprendida. «Cuando aún no eras director de la empresa, parecía que también viajábamos solo a los países vecinos de este continente. ¿Qué me dices de eso?». «Pero no con ropa raída y con 3 hijos. ¿Para qué tener hijos si no tienes dinero para ellos?». El hombre formuló una pregunta ininteligible, dirigiendo a la familia una última mirada desdeñosa. Su mujer volvió a negar con la cabeza, agitando un folleto cogido del mostrador de recepción. Poco después, una vez depositadas las maletas y superada la inspección, Víctor entró impotente en el avión, dejando que su mujer se adelantara. Les esperaba una amplia cabina, con cómodos asientos, mesas reclinables, un televisor personal y auriculares, y un montón de revistas y libros. La cabina estaba medio llena. Las azafatas corrían entre los pasajeros, preguntando qué les traían.
Víctor dejó que su mujer se acercara a la ventanilla y se sentó a su lado. Miró meticulosamente a su alrededor. Su tenaz mirada de director captó el vaso de zumo derramado que la azafata estaba limpiando, e hizo una mueca. Pensé que sería más agradable. Ve a clase turista y compara, sonrió Verónica. Es evidente que no hay nadie correteando entre los pasajeros como aquí. Parece que solo queda una azafata intentando lidiar con un montón de gente. Víctor puso los ojos en blanco. De repente, una azafata corrió hacia él y le chistó. «Tío, te has equivocado de asiento. No es tuyo. Deberías sentarte un poco más lejos, y este pertenece a otro joven». Víctor levantó la vista desconcertada y se topó con un joven vestido con ropa cara y auriculares. «Jovencita, ¿qué cree que está haciendo? ¿O me toma por tonto?» «Aquí tiene mi billete y el de mi mujer. Estos son nuestros asientos. Los compramos. ¡Qué compañía más idiota!». La azafata cogió los billetes que le entregaban, los miró detenidamente y jadeó, comparándolos con los del tipo. «Lo siento, pero ha habido algún tipo de error en la compra de su billete. El joven compró su billete antes, así que este es su asiento, y puedo moverlo a usted a un asiento vacío. Su mujer puede quedarse, pero usted no». Víctor cerró las manos en puños y se levantó de su asiento, sobresaliendo por encima de la azafata. «¿Qué demonios cree que está haciendo? ¿Sabes quién soy y lo que puedo hacerte?». Verónica agarró a su marido por los brazos y le dijo que se sentara. «Vamos a cambiar de asiento, señorita. Muéstreme dónde». La azafata, una chica joven, aparentemente nueva, suspiró y empezó a mostrar los nuevos asientos. Sin embargo, no estaban cerca del ojo de buey como antes. Víctor volvió enloquecido. «Escuchadme. No sabes quién soy ni lo que puedo hacerte, pero créeme, una palabra mía y estarás fuera de aquí antes de que te des cuenta. Compré específicamente un asiento junto a la ventana para mi esposa, y me gustaría sentarme donde me gusta». La azafata empezó rápidamente a poner excusas, diciendo que no había más asientos vacíos, pero el hombre no la escuchó en absoluto. Al cabo de unos minutos, Víctor se calmó por fin y se acomodó en su asiento. Unos minutos antes del comienzo del vuelo, un hombre bajo y canoso, con gafas cuadradas y ropa raída, entró a la cabina. Víctor hizo una mueca al verle, inclinándose ligeramente hacia su mujer. Otro mendigo, seguramente el salón equivocado. Contrariamente a lo que dijo Víctor, la joven azafata se acercó al anciano y lo condujo al asiento contiguo al de él y Verónica. El anciano dio las gracias a la chica, le sonrió y volvió a sentarse. Víctor se limitó a poner los ojos en blanco. «Cariño», llamó el hombre a la azafata, «tráeme una copa. Un buen whisky, si sabes lo que es. Y sí, tengo una pregunta rápida». Ofendida por las palabras del hombre, la azafata no respondió nada. Amaba su trabajo por muchas cosas. Los hombres groseros como Víctor no eran infrecuentes, pero aún así no podían estropear el amor de una chica por volar. «¿Por qué estás sentado aquí?», preguntó Víctor mirando desdeñosamente al anciano. El anciano se limitó a sacudir la cabeza en silencio. «¿Cómo puede tener dinero para la clase preferente?». «No puedo evitarlo», reprendió la chica. «Tiene el mismo billete que tú. Tiene todo el derecho a sentarse aquí y el resto depende de él». La chica se dio la vuelta y fue a buscar algo de beber. Rápidamente cogió un vaso de whisky y se lo dio al pasajero. Víctor lo cogió, lo olió, agitó el vaso y bebió un pequeño sorbo. Al cabo de un segundo hizo una mueca. «¿Qué me has traído? ¿Dónde estaba guardado? ¿En el horno? ¿Por qué está tan caliente, idiota?». Verónica se tapó la cara con las manos. No quería escuchar la indignación de su marido. Estaba claro que se había pasado de la raya y ella lo sabía, pero no podía hacer nada al respecto. «Su servicio es terrible. No volveremos a utilizar esta empresa. Y seguro que escribiremos una queja sobre ustedes», continuó Víctor. La azafata palideció ante sus palabras. El anciano, que había movido la cabeza con aire crítico, levantó la voz. «Joven, ¿cómo se atreve a hablarle así a la chica? ¿No te da vergüenza? ¿No te enseñaron tus padres a respetar a los demás?». Víctor se enfadó aún más. Ahora un viejo iba a regañarle. Este indigente va a regañar al mismísimo señor Víctor Vázquez, director de la mayor empresa del país. «Será mejor que me diga», volvió a preguntar Víctor a la azafata. «¿Es posible pilotar el avión a esta edad? Casi se está desmoronando. Debe de haber un charco de arena debajo. ¿Qué clase de horrible servicio es este? He pagado mucho dinero por mi comodidad, no para volar con mendigos.
El anciano sacudió la cabeza, pero permaneció en silencio. Ante las palabras del hombre, todos los pasajeros del avión murmuraron y clamaron. Algunos de los pasajeros intentaron gritar al anciano, sin entender de qué se olvidaba en clase preferente, y otros gritaron a Víctor, deseando que abandonara el avión después de sus palabras. La azafata intentó calmar a los pasajeros, no quería conflictos a bordo, fracasó estrepitosamente y salió corriendo a buscar una bebida para Víctor. «Víctor, no me encuentro bien», llamó Verónica a su marido. «Verónica, cálmate, no pasa nada, solo estás preocupada por si volamos. Todo va a ir bien. Mi hermana voló al último». «Pero yo no soy tu hermana, el médico no me recomendó el vuelo», dijo Verónica haciendo una mueca de incomodidad. Cuando se acabó el whisky del vaso de Víctor, pidió otro. El anciano que estaba a su lado movió la cabeza con desaprobación. «¿Por qué sacude la cabeza?», preguntó Víctor burlonamente. «¿O quizá es usted un opositor al alcohol? ¿Es usted partidario de un estilo de vida sano?» «Yo, joven, como médico, no le recomiendo que se emborrache durante el vuelo. Me parece bien el alcohol, siempre que sea con moderación», respondió lacónicamente el anciano, y volvió a leer el libro que le habían arrancado. Al cabo de unos minutos más, Verónica ya estaba gritando. Se agarró el estómago y volvió a gritar. «Víctor, ha empezado», dijo la chica, y apenas pudo contener otro ataque de gritos. Víctor dejó el vaso a un lado y empezó a mirar a su mujer con incomprensión. No tenía ni idea de qué hacer. Aún faltaba una semana para el parto. Una azafata entró corriendo al oír los gritos. Al ver los gritos de Verónica, debajo de la cual había un charco, la chica abrió mucho los ojos, empezó a mirar a su alrededor preso del pánico y luego se desplomó en el pasillo con estrépito. Un auxiliar de vuelo llegó corriendo, se disculpó y se llevó a su colega para que volviera en sí. Víctor se agarró al brazo de Verónica y empezó a susurrarle palabras incomprensibles para tranquilizarla. De repente, el camarero reapareció en la cabina. «Estimados pasajeros, debido a la tormenta que ha comenzado al otro lado de la ventana y al deterioro de las condiciones meteorológicas, tenemos que buscar otro lugar para aterrizar o esperar a que termine la tormenta. En ambos casos, el vuelo se retrasará 40 minutos. Les mantendremos informados del resto de las novedades». El auxiliar de vuelo terminó su discurso y se dirigió hacia Verónica con el botiquín de primeros auxilios, mientras los pasajeros hablaban entre ellos con frustración y enfado. En ese momento, al oír el anuncio, Víctor volvió en sí perdido. Apretó con fuerza la mano de su esposa tratando de tranquilizarla, pero con cada llanto de ella necesitaba tranquilizarse a sí mismo. El camarero entró corriendo y empezó a repartir órdenes tímidamente, ante lo cual el anciano se levantó de su asiento. «Soy el médico, saque a todo el mundo de aquí. Yo mismo atenderé el parto». El anciano empujó al aturdido Víctor, que parecía haber recuperado la sobriedad, dio algunas órdenes al camarero y ayudó a Verónica a tumbarse. El anciano pidió a todos los pasajeros que se apartaran porque la parturienta necesitaba aire. Empezó a decirle algo en voz baja, mientras el camarero corría a buscar todo lo que el anciano le pedía. Víctor se apartó, agarrando con fuerza la silla del otro hombre. Su arrogancia había desaparecido. Ya no miraba a nadie con desprecio, solo con confusión y miedo a su mujer, que estaba toda roja y sudada intentando dar a luz a su hijo. Cuando algún tiempo después se oyó el llanto de un bebé en todo el camarote, y el anciano que lo había envuelto en una toalla traída por el camarero, anunció que era un niño. Todos los pasajeros empezaron a aplaudir. Víctor se quedó pálido a un lado, miró al anciano incomprensiblemente mientras le tendía al bebé. El hombre cogió el rollo y empezó a mirar al niño con la pelusilla en la cabeza. Ya no gritaba, yacía tranquilamente con los ojos cerrados. A Víctor le temblaban las manos. Entregó el niño al mayordomo y se dirigió rápidamente hacia el anciano. Lo agarró por el cuello y lo levantó ligeramente. La mente de Víctor era un completo caos. No entendía lo que estaba pasando. «¿Qué has hecho?», rugió Víctor. «¿Qué le pasa a mi mujer? ¡Verónica!». Víctor empezó a mirar a su alrededor con impotencia buscando a su mujer, a la que el mayordomo había cobijado en la silla desplegada. «Su mujer está bien, escuche». La mirada del anciano se detuvo en el brazo de Víctor. En el fragor de una extraña batalla desigual, la manga de su camisa arrugada y húmeda estaba levantada. En su antebrazo había una gran marca de nacimiento triangular que el anciano solo había visto una vez en su vida. «¿Naciste el 24 de febrero de 1989?» preguntó el anciano con inseguridad.
Víctor, que seguía abrazado a él, se quedó desconcertado. Luego asintió incomprensiblemente. El anciano se hundió en los brazos del hombre. Sus hombros se hundieron. Sus facciones cambiaron y parecía una docena de años más viejo. Víctor le dejó marchar. En aquel momento yo era obstetra en el hospital. Trajeron a una chica con gemelos. Tuvo un parto problemático. El primero se enredó en el tracto. El segundo, cuando lo sacamos, no respiraba. O murió en el útero o su hermano lo aplastó. Nadie lo sabe. Pero no salvamos al niño. Y el que sobrevivió tenía un lunar triangular en el brazo, grande y llamativo. No hay error, créeme. Fue mi último día en el trabajo. Me convertí en un asistente de ambulancia. Después de eso, nunca toqué a una mujer en trabajo de parto de nuevo. Perdóneme. Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano y miró al hombre que tenía delante con culpabilidad. La gente del salón aplaudió. Víctor vaciló. Soy yo quien lo siente. Yo temía por mi mujer. El hombre miró a Verónica, que miraba a su marido con una sonrisa demacrada. Todavía tenía la cara enrojecida y húmeda de sudor, pero estaba contenta. Me comporté como un imbécil, lo siento. El viejo saludó con la mano y se volvió hacia Verónica. Puede que el parto hubiera terminado, pero ella aún tenía trabajo que hacer. 20 minutos después, Verónica dormía y el viejo se lavaba las manos en el retrete. Volvió a su asiento y suspiró. ¿Cómo te llamas?, preguntó Víctor en voz baja. Esta vez no había desprecio ni odio en su rostro, solo interés y culpabilidad. Bernardo Moreno, dijo el viejo. Y tú eres Víctor, ¿verdad? El hombre asintió. ¿A dónde vas a este paso? Víctor vaciló. Tenía que volar a la sucursal por motivos de trabajo. Al principio quería ir solo, pero mi hermana me recomendó una clínica de la ciudad. Dijo que tenían el mejor obstetra del país. Verónica. Víctor miró a su mujer dormida. Estaba en contra. Temía por el bebé, que diera a luz prematuramente, y yo, un tonto, no la escuché. Y tenía razón. Víctor bajó la cabeza y suspiró pesadamente. No te castigues, dijo Bernardo en voz baja. ¿A dónde va, señor Moreno? Voy a casa de mi nieta, Victoria. Es una chica lista. Fue a la universidad financiada por el Estado. Ya se ha graduado y tiene un diploma. Pero por alguna razón no consiguió trabajo. Consiguió trabajo en una empresa, pero el jefe era un matón y la echó. ¿Qué tipo de empresa era?, preguntó Víctor. ¿La empresa? Bernardo Moreno vaciló. Debería recordar. Sí, tecnología agrícola. Así se llamaba, ¿cierto? Víctor se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Su cara estaba claramente llena de asombro. ¿Y cuándo despidieron a su nieta? No hace una semana, por casualidad. Bernardo Moreno asintió. ¿Y cómo lo sabes? Por ninguna razón. Lo suponía, respondió Víctor con evasivas. Durante el resto del vuelo el hombre estuvo en vilo. Era él quien había despedido a la nieta del hombre que había salvado a su hijo. No sabía qué hacer ni si era necesario hablar de ello. Incluso se le había olvidado que estaban atrapados en medio de una tormenta. Estaba completamente ajeno a los ruidos fuera del ojo de buey, con la mirada fija en un punto. Ahora que se le había pasado la borrachera, se dio cuenta de que le había dicho cosas desagradables al hombre que había salvado a su mujer. Su conciencia empezaba a refunfuñar internamente, y pensar que también había despedido a la nieta del anciano le enfurecía. Justo antes de embarcar, cuando el mayordomo le entregó a Víctor a su hijo, el hombre se dio cuenta de que tenía que decir la verdad. Se acercó al señor Moreno para confesarle todo. Señor Moreno, perdóneme. Ya me has pedido perdón, hijo, no te guardo rencor. No, no por eso, le quitó importancia a Víctor. Lo que pasa es que usted me habló de su nieta, de que la habían despedido, y luego nombró el bufete. De todos modos, es mi empresa. Yo soy el director allí. Y hace una semana despedí a la chica. Los ojos de Bernardo se abrieron de par en par. No sabía qué decir. Ella estaba revisando mi papeleo, así que ¿qué podía hacer? ¿Qué harías tú si una señora de limpieza estuviera revisando tus archivos? Bernardo Moreno negó con la cabeza. Bueno, Víctor, tú sí que sabes sorprender. Victoria se licenció en la universidad y tú la contrataste como señora de limpieza. Para tu empresa. Ah. Víctor se disculpó de nuevo e intercambió números de teléfono con Bernardo. Después llevó a su mujer y a su hijo al hospital y decidió llamar a un nuevo conocido. Resultó que el anciano aún no había ido a ver a su nieta. Señor Moreno,
Deje que le recoja e iremos juntos a ver a Victoria. ¿De acuerdo? Necesito hablar con ella. Bernardo Moreno me dio la dirección. Víctor le recogió y condujeron hasta casa de Victoria. La chica se alojaba con una amiga en la residencia universitaria. Era un edificio viejo y destartalado que ni siquiera tenía conserje. Víctor y Bernardo subieron a la planta donde se encontraba la habitación de Victoria. La chica abrió ella misma la puerta. Estaba en bata y tenía la cabeza húmeda. Al ver a su abuelo, se lanzó a su cuello, pero antes vio a Víctor y le debió una lechuza. «Señor Vasco, ¿es usted? ¿Qué hace aquí?» «Victoria». «¿Por qué no invitas?», preguntó Bernardo Moreno. «Ah, sí, pasen, por supuesto». «Siento ir vestida así. No siempre se puede entrar en la ducha del hostal y hay agua caliente. Y no hay nadie en el edificio. Pensé en aprovechar la oportunidad». «Pensé que estabas trabajando ahora». «Lo estaba. Mi jefe empezó a acosarme, así que dejé el trabajo. Ahora el dinero vuelve a escasear y Martina está harta de mí. La habitación es pequeña». Suspiró y miró a Víctor de reojo. «¿Y qué hace usted aquí, señor Vasco? No le he robado nada, no tiene por qué preocuparse». Víctor desvió la mirada hacia un lado. Ahora, después de un rato, miraba la situación desde fuera y se daba cuenta de que había exagerado. Valía la pena escuchar las palabras de la chica. «Victoria, dime, ¿qué buscabas en mi mesa aquel día?» Victoria desvió la mirada hacia su abuelo. Bernardo Moreno asintió y la chica comenzó su relato. «Soy economista de formación. Vine a pedir trabajo y me dijeron que no había vacantes. Necesitaba un trabajo enseguida, así que lo acepté como limpiadora. Hacía tiempo que me había dado cuenta de que algo iba mal en la empresa, y entonces vi los documentos sobre la mesa. Había errores en los cálculos fiscales. Sé que no sueles hacer esto, así que podrías habértelo pasado por alto. Pero Jorge, tu adjunto, desde luego no podría haber cometido un error tan estúpido». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?», exclamó Víctor, atónito. No entendía cómo su adjunto podía haber cometido un error. Jorge llevaba mucho tiempo trabajando con él. Victoria se levantó del sofá de un salto. «¿Me dejaste explicarme?» «No, lo intenté. Pero decidiste no escuchar y ahora es demasiado tarde. No puedes arreglar los errores. Todos los documentos están ya en Hacienda». Víctor se cubrió la cara con las manos y respiró hondo. No tenía idea de qué hacer. «Volveré a la empresa. Lo comprobaré todo. Si hay errores, volverás al trabajo». Victoria miró a su abuelo alegremente, pero enseguida puso cara seria. «Será mejor que se dé prisa, señor Vasco». Cuando Víctor llegó a la oficina, llamó inmediatamente a su ayudante. «Daniela, necesito tener sobre mi mesa todos los documentos de los impuestos pagados durante el último año y medio. Todos los recibos, todo el papeleo, no te olvides de nada». 40 minutos después, el hombre tenía todo lo que había pedido. Era una enorme pila de papeles que decidió revisar solo. No podía confiar en nadie más. Leyó cada papel, contó cada suma y comprobó cada firma. Todos los documentos llevaban su firma y la de nadie más. Víctor terminó a última hora de la tarde, dejó los papeles a un lado y marcó el número del funcionario de recursos humanos. Una voz de mujer cansada contestó al otro lado del auricular. «¿En qué puedo ayudarle?» «Victoria Luisa Moreno. Trabajaba aquí. Reincorpórela. Pero fuiste tú quien me dijo que la despidiera. Ahora te pido que la vuelvas a contratar. ¿Vas a discutir conmigo?», exclamó Víctor en voz alta. «Por supuesto, entendido, así se hará», dijo una voz asustada. Inspeccionando una vez más la enorme pila de papeles, Víctor sacudió la cabeza. Lo movió todo hacia un extremo de la mesa. Sospechaba que estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría definitivamente su vida para peor. Estaba seguro de ello, porque todos y cada uno de esos papeles decían que a Víctor le habían tendido una trampa. Víctor salió precipitadamente del despacho hablando por teléfono. Estaba furioso y no entendía cómo había podido ocurrir. Le había traicionado el hombre con el que llevaba trabajando varios años seguidos. Para Víctor era imposible, pero los documentos decían lo contrario. El hombre saltó a su coche, sacó las llaves e inmediatamente las dejó caer. Un hombre alto y trajeado se dirigía hacia él, sacó su carnet de identidad del bolsillo y dijo en voz alta: «Me llamo Pedro Federico Tornero, teniente jefe del Departamento de Seguridad Económica y Anticorrupción. ¿Es usted el señor Víctor Vasco?». Víctor asintió, mirando a su alrededor. Varios miembros armados del servicio secreto estaban de pie detrás de él. «Está usted detenido como sospechoso de evasión fiscal. Tiene derecho a llamar a un abogado».
¿Quiere irse usted mismo o actuamos nosotros? El teniente mayor asintió a sus hombres, dispuestos a sacar las pistolas y las esposas en cualquier momento. Víctor decidió no arriesgarse y entregarse voluntariamente. De todas formas, no había escapatoria. Al llegar a la comisaría, Víctor llamó a su abogado, que le había ayudado más de una vez. Ignacio era el antiguo yerno de Víctor, el marido de su hermana Violeta y el padre de su sobrina Alejandra. Tras su divorcio de Violeta, Ignacio mantuvo una relación amistosa, por no decir cordial, con Víctor, y siguieron colaborando estrechamente. Víctor acudía a su ex yerno para cualquier asunto conflictivo, así que ahora, en cuanto le daban el teléfono, marcaba el número de Ignacio. Ignacio, hola, necesito que me ayudes. ¿Dónde estoy? En la comisaría de la Avenida Brasilia. Sí, Avenida Brasil 17. ¿De qué se me acusa? No pagar impuestos. Mucho, Ignacio, mucho. Estoy esperando. Y sí, trae a Victoria Moreno contigo. Solía trabajar en mi oficina como limpiadora. La encontrarás. Sí, debería estar en la ciudad. Volamos juntos hace unos días. ¿De acuerdo? Vamos. Víctor colgó y esperó. No era la primera vez que estaba en una celda, pero la última había sido en su juventud. Ahora era director de una gran empresa. No era el hombre más pobre y estaba entre rejas con los sin techo. Ignacio llegó con Victoria unas horas más tarde. Habló primero con el abogado. No, Ignacio, no tengo ni idea de cómo ha podido ocurrir, dijo Víctor. Intentaré conseguir información en el despacho. No, le cortó Víctor. Solo conseguirás asustar a los responsables. ¿Qué hacemos entonces? Sí, tengo una opción, se estiró Víctor pensativo, mirando hacia la puerta detrás de la cual Victoria esperaba su turno. La chica entró y se sentó vacilante frente a su antiguo jefe. Ahora, Victoria, escúchame bien. Ignacio llamó su atención. Volverás a trabajar en Agrícola Tecnología. Víctor Vasco se ha encargado de que vuelvas a trabajar allí. Tu trabajo consiste en averiguar quién inició lo que está ocurriendo y, con un poco de suerte, encontrar las pruebas. ¿Está claro? Victoria asintió. ¿Crees que podré hacerlo? Eso espero. Eres mi última esperanza, Victoria, respondió Víctor en voz baja. Victoria entró de nuevo en el despacho y suspiró descontenta. Esperaba no volver nunca más a este lugar. Le asaltaron pensamientos desagradables, pero trató de alejarlos. Después de todo, tenía un trabajo que hacer. Victoria se dirigió a su lugar de trabajo, a saber, el puesto de la fregona. Sí, Víctor había conseguido que volviera a trabajar antes de su detención, pero la había devuelto a su puesto de limpiadora. La chica no estaba contenta con este giro, pero comprendió que en ese puesto tenía más posibilidades de averiguar la verdad. Victoria pasó todo el día escuchando conversaciones a escondidas y comprendiendo los nuevos negocios de la empresa. Recordaba todo lo que le parecía extraño. Todos caían bajo sospecha. Víctor caía mal en la empresa. Víctor era un poco gilipollas. Sacudió la cabeza Inés, la jefa de contabilidad de la empresa. Solo sabía asustar a los trabajadores, como si no pudiera hacer otra cosa. ¿A cuántos empleados inocentes despidió? Y tampoco pagaba impuestos. No daba abasto. Se quedaba con las manos llenas de dinero. Los colegas reunidos para comer asentían con la cabeza. El año pasado habló un hombre bajito, calvo y con gafas redondas. Le pedí un día libre para visitar a mi madre el fin de semana y casi me despide. Fue un escándalo. El hombre se encogió en su silla e hizo una mueca. Efectivamente, Inesita, tienes razón. Un matón, eso es todo. Tal era el ambiente y el mal humor en toda la empresa. Todos trataban de dar la tabarra a su antiguo jefe. Ya lo habían metido en la cárcel, nadie lo necesitaba, espetó una chica del departamento de contabilidad. Pero bien podían ponernos a nosotros con él. Nosotros también tuvimos algo que ver. Nuestro señor Jorge no lo permitirá, intervino Inés. No deberíamos ser responsables de los pecados de idiotas como Víctor. El personal asintió. Victoria había oído hablar mucho de eso durante el día y no sabía si debía contárselo a Víctor. Él no quería oírlo, pero una cosa que ella comprendía era que casi todo el mundo sentía ira y resentimiento hacia sus superiores. La única excepción era el propio Jorge, que de repente decidió poner fin a tan extraña charla. ¿Por qué estáis todos aquí como abuelitas en un bazar?, preguntó enfadado. Hace 5 minutos que ha terminado la comida y ya estáis hablando. Tú, Alejandro, te sientas aquí a decir tonterías sobre el señor Víctor Vasco, pero olvidas que te contrató después de que te echaran de 3 empresas por borracho. El hombre de las gafas bajó la cabeza con vergüenza. ¿Y tú, Mariana?
Como si olvidaras cómo Víctor Vasco puso a trabajar a tu hermana y ayudó a pagar deudas. Solo quieres insultar a alguien, solo ves lo malo en la gente. Con un gesto de la mano, Jorge se marchó, dejando a Victoria estupefacta. La chica le miró sin saber qué pensar. Definitivamente no era tan simple como parecía, y su discurso hizo dudar incluso a Victoria, que había estado segura de su culpabilidad desde el primer día. Por la noche, junto con el abogado de Ignacio, Victoria fue a ver a Víctor. Se negaron a ponerle en libertad bajo fianza, alegando que estaba obligado a fugarse. Ni siquiera a Ignacio se le ocurría nada, lo que desanimó mucho tanto a Víctor como a Victoria, sobre cuyos frágiles hombros recaía la carga de intentar descubrir al culpable de la conspiración. «¿Cómo van las cosas en la empresa?», preguntó Víctor desde el umbral. «¿Todo bien?». Victoria suspiró. ¿Cómo puedo decírselo, señor Vázquez?». Víctor enarcó una ceja en señal de pregunta. Jorge se convirtió en el nuevo director de la empresa. El negocio va bastante bien, ya no hay problemas con Hacienda. La contabilidad va bien, excepto nadie en el bufete lamenta tu marcha, salvo el propio Jorge. Es muy extraño. Dejó de mantener conversaciones en las que te insultaban. Ignacio sonrió, intentando contener la risa. Y no consigo averiguar cuál fue su motivo. Es muy sencillo, vociferó Ignacio. Quiere dinero y un buen puesto en la empresa. Y el mejor puesto es el de director, nada más. Sí, Ignacio tiene razón. No puedo creer que Jorge hiciera algo así por un ascenso. Pero es obvio que no lo hizo solo. Recuerdo que presumía de haber conocido a una chica. Trabajaba para nosotros, no sé quién es, pero obviamente le ayudó a hacerlo. No pudo haberlo hecho solo. Tienes que averiguar quién le ayudó, dijo Ignacio. Puedo intentarlo. Victoria se pasó todo el día siguiendo a Jorge, pero no obtuvo ningún resultado. Le siguió por su despacho e incluso fuera de él. Intentó escuchar sus llamadas, pero nada funcionó. Entonces la chica decidió tomar otro camino. Fue al departamento de contabilidad. «Chicos, ¿puedo fregar el suelo aquí? Quiero irme pronto». Las mujeres de contabilidad estaban tomando té. Asintieron y Victoria entró. La chica empezó a fregar el suelo y a escuchar sus conversaciones. «La semana pasada fui al médico con mi hija». Victoria intentó fregar el suelo más despacio para oír más, pero la mayor parte de la conversación no trataba de nada. «Chicos, ¿podéis decirme qué pasa con la dirección aquí? Soy nueva aquí, no sé a quién ni qué decir». «¿Eres nuevo?» «Encantada». Me tendió la mano la mujer regordeta con un vestido lila. «Soy Margot». «Leticia». «Lucía». Las mujeres se presentaron y empezaron a hablar de cositas que a Victoria no le interesaban especialmente, pero de todos modos las escuchó con rostro serio. Nuestro último jefe, el señor Vasco, tenía mal carácter. Cualquier cosa en contra de su voluntad me amenazaba con despedirme. Se hacía el rey. «Oh, Margot, haces que parezca que nuestro Jorge es mucho mejor. Será él mismo en un mes o dos. Cuando era diputado, le hacía la pelota a todo el mundo. Buscaba soluciones. Le voy a decir una cosa». La mujer que se hacía llamar Leticia se agachó y susurró. El señor Vasco, aunque no era el hombre más simpático, seguía siendo un empresario honrado. He revisado su contabilidad y nunca he visto nada deshonesto. Le aseguro que alguien le tendió una trampa. Margot se horrorizó y negó con la cabeza, mientras Lucía asentía. Sí, sin duda Iris tuvo algo que ver. ¿Iris? ¿Iris López?, volvió a preguntar Victoria. Sí, esa misma, la jefa de contabilidad. ¿Dónde hay una jefa de contabilidad que no pueda darse cuenta de un montaje? A menos que ella tuviera algo que ver. Ella es una gran dama. Está tratando de hacer una vida mejor para sí misma. Es una mujer, sin duda. Las mujeres siguieron charlando de otra cosa. Victoria terminó los pisos y salió del departamento de contabilidad. Se encerró en su armario y llamó a Ignacio, pidiéndole reunirse con ella. Al final del día, justo antes de irse, Victoria estaba cerrando las puertas de su trastero y oyó las voces de Iris López y Jorge. Susurraban algo y discutían insistentemente. Victoria cerró el armario y contuvo la respiración para evitar ser vista. «No hace falta que te me acerques así por el pasillo, Iris». «¿Cuántas veces te lo he dicho?», le dijo Jorge a Iris en un fuerte susurro. Había rabia y hastío en su voz. «¿Qué tiene de malo?», la mujer se indignó. «Siempre que necesitas ayuda te ayudo, pero cuando te pido un trato normal me rechazas. ¿Y cuánto tiempo lleva así?». «Estoy harta, Jorge». El hombre suspiró pesadamente. «Vale, lo siento. Quedemos mañana en mi despacho antes de comer.
¿Puedes hacerlo? Victoria no oyó respuesta, pero supuso que la mujer asentía. Para hacerse una idea definitiva de lo que tenía que hacer, Victoria quedó con Ignacio en el parque. Ya había anochecido y el frío de finales de otoño apestaba, y el hombre se retrasaba. Por fin apareció. ¿Dónde demonios te habías metido?, preguntó Victoria en voz alta. Aquí hace tanto frío que podrías caerte. Toma. Ignacio se desabrochó el abrigo y se lo entregó a la chica. ¿Te has vuelto loca? ¡Qué frío hace! ¿Quieres enfermar y dejar a Víctor Vasco sin protector? Corro con este tiempo por las mañanas, así que estoy acostumbrado. Además, voy vestido mucho más abrigado, dijo Ignacio señalando los pies de Victoria en finas mallas. Y vamos hacia mi coche. Te llevaré a casa. Y sí, Victoria, prefiero hablar informalmente tuteándote. ¿Te molesta? No, no me importa, contestó Victoria y el hombre sonrió. De acuerdo, al grano. Primero corre el rumor entre los empleados de que Víctor es... ¿Puedo llamarlo así? Ignacio asintió. Que Víctor es inocente, lo cual es bueno. Significa que no es solo un cabrón, sino un cabrón honrado. Luego corre el rumor de que Iris López, la jefa de contabilidad, tuvo algo que ver en lo que pasó. Eso es solo un rumor, ¿no? Victoria se encogió de hombros. No, no es solo un rumor. Al principio yo también lo creía, y luego presencié accidentalmente una discusión entre Jorge e Iris, que decía que cuando él le pide ayuda, ella le ayuda. Y lo decía con ese tono de voz, como si ella se lo reprochara. Ignacio asintió a sus pensamientos. Así que es muy probable que usted y yo creamos que Jorge e Iris hicieron esto. ¿Crees que son amantes? Victoria asintió. Le dijo que fuera a su despacho mañana antes de comer. Ignacio sonrió. Es la oportunidad perfecta para averiguar algo. ¿Qué necesitamos para ayudar a Víctor? Fotografías, documentos, grabaciones de audio o video. Si no, no nos creerán. Los documentos tienen su firma. Ni siquiera la jefa de contabilidad está en los papeles, aunque suelen ser los primeros sospechosos en estas situaciones y ni siquiera la han llamado para interrogarla. Así que tengo que conseguir una grabación de su conversación, dijo Victoria pensativa. Pero, ¿cómo lo hago? Creo que lo descubrirás. Eres una chica lista. Victoria sonrió. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero estaba segura de que era por el frío. ¿De qué conoces a Víctor?, preguntó Victoria cuando iban de camino en el coche. Ignacio se rió. Soy su ex yerno. Me casé con su hermana menor. Tenemos un hijo juntos. Pero por alguna razón nuestra vida familiar no funcionó. Yo soy arribista. A ella eso no le gustaba. Peleábamos todo el tiempo. Terminamos separándonos. ¿Y Víctor no te mató? Estoy sorprendida. Lo intentó, te lo aseguro, muchas veces, pero sin éxito. Luego su hermana lo detuvo. Dijo que era asunto suyo. Y Víctor volvió a necesitar ayuda legal. Yo estaba allí para ayudar. Así es como funcionó nuestra relación. Nunca pensé que tendría buenos amigos. No parece un hombre tranquilo. Ignacio se rió. Tienes una opinión demasiado mala de él. Es un buen hombre, pero a menudo exagera, y de diferentes maneras. A veces es demasiado arrogante, a veces demasiado estricto. Solo ama incondicionalmente a la familia. Nunca le he visto levantar la voz a Verónica. Esperó a su hijo como si su vida dependiera de su nacimiento. Lo único es que fui un estúpido al arrastrarla en ese vuelo. No debía hacerlo, y él cree que tiene razón otra vez, como siempre. Sin embargo, el abuelo me lo dijo, estúpida situación. Dijo que era como las maquinaciones de un tonto mayor. Ignacio negó vagamente con la cabeza. Víctor lo había conseguido todo él solo. La bonita imagen en la que intentaba aferrarse era la consecuencia de una infancia no muy feliz y una juventud difícil. Había luchado con uñas y dientes por un puesto en el bufete, inventándoselo todo él. Trabajara donde trabajara, siempre aprendiendo, y sus empleados tenían razón, siempre es honesto. Recuerdo que cuando nos conocimos era subdirector. Me dijo que prefería ser subdirector a amañar los hechos y llegar al sillón de un nuevo director. Me impresionó entonces, y mucho. Quizá por eso seguimos en contacto. Victoria se quedó pensativa. Antes solo había mirado a Víctor desde un ángulo, desde el lado del hombre al que había despedido sin comprender siquiera la situación, pero ahora había cambiado un poco de opinión. Tras oír hablar a Jorge e Iris, Victoria decidió actuar. Escondió su teléfono entre los libros, dejando un pequeño hueco para que la cámara lo captara. Apagando el sonido, Victoria salió del despacho.
40 minutos después, mientras Iris salía del despacho de Víctor, que ahora pertenecía a su adjunto Jorge, con una enorme sonrisa en la cara, Victoria se dirigió al interior. «Señor Jorge, ¿puedo pasar?», llamó la chica. «Tengo que recoger la basura y fregar el suelo. ¿Podemos empezar? El almuerzo empieza dentro de 15 minutos. Me temo que no llegaré a tiempo». Jorge levantó su rostro cansado de los papeles, miró el reloj y negó con la cabeza. Sí, claro, puede ordenar aquí dentro». «Gracias», dijo el hombre y se levantó de la mesa. En silencio salió del despacho y Victoria se apresuró a coger su teléfono antes de que Jorge regresara. Al apagarlo, la chica exhaló y se puso manos a la obra: fregar los suelos. Por la noche, sentada en casa de su abuelo, Victoria encendió la cinta. Al principio no pasaba nada en ella. Jorge estaba haciendo su papeleo habitual, pero entonces entró Iris. «Jorge, ¿puedo pasar?», preguntó la mujer. Entró y se sentó en el reposabrazos del sillón del jefe. «Estás cansado, no tienes un buen aspecto». Jorge se pasó la mano por la cara. Estaba claramente cansado. «Iris, hagámoslo más tarde. Hay tanto papeleo acumulado. Se me van a caer los brazos». «Jorge, vamos. Deja que me quite el cansancio». Iris pasó la mano por la espalda del hombre. «Deberías alegrarte», dijo la mujer mientras empezaba a estirar la espalda de Jorge. «Llevas tanto tiempo anhelando que Víctor se vaya lejos, y ahora lo has conseguido y ni siquiera lo has celebrado». «No me siento bien, Iris, ¿sabes?». Jorge se recostó en su silla. «No puedo hacerlo, no me siento bien. Quiero decir, sé que se lo merecía, pero no sé qué pensar. Quizá me equivoqué al hacerlo». Iris le pasó la mano por la cabeza y sonrió. «No lo sé, Jorge. Nunca me dijiste por qué lo preparaste todo. Como si no mereciera la verdad. Merezco sentarme con tu sobrina, pero no merezco saber la verdad. Ayudarte a manipular papeles me lo merezco. Ayudar a meter entre rejas a un inocente me lo merezco. Y esto no». Jorge apartó la mano de la mujer de su brazo y respiró con dificultad. «¿Quieres saber la verdad?». Iris asintió con la cabeza. «¿Cree que me uní a la empresa hace 3 años, solo para limpiarle el culo? De ninguna manera. Sabes, yo tenía una hermana, María, guapa como el infierno, pelirroja, ojos verdes, piel blanca. Todo en ella era perfecto. Me pasé toda la vida queriéndola y luego no pude. Conoció a ese monstruo, Víctor. No sé qué le pasó, pero se enamoró de él como una tonta. Pero su relación no duró mucho. Ella se quedó embarazada y él huyó. Como el último cobarde, huyó. Las manos del hombre se cerraron en puños. Iris pasó su suave mano por la cabeza del hombre una vez más. Huyó y ella murió en el parto. ¿Te lo imaginas? Jorge miró a Iris con los ojos tan vacíos, como si le hubieran succionado el alma. Mi dulce pequeña María murió como si nunca hubiera existido. Lo único que queda de ella es mi hija Anita, que siempre está enferma», dijo Iris por el hombre. «Lo siento, Jorge, de verdad». Iris pasó la mano por el pelo del hombre y siguió acariciándolo con la otra. «Se lo merecía por huir, se lo merecía. Y no deberías culparte por querer vengarte. Él te lo quitó todo. Ahora tú se lo has quitado todo a él». Lo que ocurrió a continuación fue algo que Victoria no quería ver en absoluto. Apagó el video y se quedó pensativa. «Tenía razón», susurró la chica en voz baja. Realmente tenía razón, pero solo identificó mal el motivo. Jorge no quería poder ni dinero, solo quería vengarse de su hermana. E Iris López no era una mujer mentirosa de virtud fácil. Solo amaba a aquel hombre y quería ayudarle. Todo se estaba apretando en un nudo apretado que parecía imposible de desenredar, por mucho que la chica lo intentara. Al día siguiente, Victoria llamó a su jefa y le dijo que estaba enferma, y fue ella misma a encontrarse con Víctor, que esperaba noticias suyas. Por el camino se encontró con Ignacio, y juntos fueron a ver a Víctor, que se paseaba impaciente por la habitación. Parecía que no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos hundidos, moratones por todas partes y las mejillas caídas. «¿Y bien? ¿Teníamos razón?», preguntó Víctor innecesariamente excitado, saltando hacia la puerta cuando entraron Ignacio y Victoria. La chica se encogió de hombros inseguros. «Sí. No. Ya lo verás». Victoria se sentó a la mesa y sacó su teléfono. Encendió la cinta que ella misma había visto el día anterior. La excitación de Víctor disminuía a cada segundo.
Sus hombros se hundieron y sus manos se apretaron hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Ignacio, de pie a un lado, se limitó a negar con la cabeza. María. Víctor habló en voz baja mientras Victoria apagaba la cinta. Ella me quería y yo no la quería. Cuando me fui no sabía que estaba embarazada. ¿Me entienden? No los dejaría, no me iría así como así. Pero conocí a Verónica y todo empezó a suceder. María, ¿cómo es eso? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Victoria. Con este expediente podemos exonerarte sin problemas. Víctor se pasó una mano por el pelo y negó con la cabeza. Tenía una expresión de confusión en el rostro. Dale la cinta a la policía y luego estudiaremos las circunstancias. Creo que piensas mejor en libertad. Inmediatamente después de la reunión con Víctor, Ignacio llevó la cinta al investigador que llevaba el caso. Era el teniente jefe que en su día había detenido a Víctor. El hombre aceptó la cinta y prometió que al día siguiente el autor sería detenido. Víctor llegó a casa por la mañana temprano. Verónica se sorprendió y no pudo contener las lágrimas de alegría mientras abrazaba a su marido. Víctor corrió inmediatamente a la habitación de los niños, donde Bernardo dormía plácidamente. Le habían puesto el nombre del hombre que había salvado la vida a sus padres. El niño dormía plácidamente en la cuna, agarrado a la manta con su manita. Víctor se arrodilló ante la cuna, mirando solo al bebé. Verónica entró en silencio en la habitación y se sentó junto a su marido. ¿Estará todo bien ahora? Sin apartar los ojos de su hijo, Víctor asintió. Me alegro. Estaba muy preocupado. ¿Sabes? Me asusté mucho cuando Ignacio me llamó para contarme lo que había pasado. Y lo asustado que estaba. Deberías haberlo sabido. ¿Sabes quién tuvo la culpa de todo esto? Jorge, mi ayudante. ¿Te acuerdas de él? Lo recuerdo. ¿Por qué haría eso? ¿Por el escaño? Víctor sacudió la cabeza con tristeza. Te lo diré, pero no te asustes y no te ofendas, ¿de acuerdo? Verónica frunció el ceño, pero asintió. Fuera lo que fuese, confiaba en su marido. Así que resulta que Jorge decidió vengar a su hermana de esta forma tan sutil. Víctor asintió. ¡Qué horror! ¿Y ahora qué pasa con la niña? Probablemente viva con su tío. El hombre suspiró y miró a su hijo. Según mis cálculos, tiene 3 años y medio. Tal vez más, no lo sé. Se hizo un silencio incómodo. Víctor. Víctor se volvió a su mujer. Si quieres, podemos llevarnos a esta chica a nuestra casa. Es cosa del pasado. Su madre ya está muerta. Y tú eres su padre. No podemos abandonarla. Víctor asintió con frecuencia y abrazó a su mujer. No sé qué hacer con Jorge. Hoy les han pillado a él y a su novia. Debería estar contenta, pero no me siento bien. Escucha, dijo Verónica en voz baja y puso la mano en el hombro de su marido. Jorge es un buen hombre. Te ha ayudado mucho. No creo que lo haya hecho por despecho, sino más bien por pena. Recuerda lo que amenazaste con hacerle a Ignacio cuando rompió con tu hermana. Fue horrible. Ignacio intentó dar la cara delante de ti, pero era un hombre malo. Y Jorge simplemente perdió el rumbo. De ti depende qué hacer con él, pero creo que es comprensible. Verónica se levantó del suelo, ajustó la manta de su hijo y salió de la habitación del niño, dejando a Víctor a solas con sus pensamientos. Pero no era necesario retrasar las cosas. Después de ducharse y cambiarse de ropa, fue a la empresa, donde tras la detención del nuevo jefe de la empresa y del jefe de contabilidad, había mucha confusión. La gente corría de un sitio a otro, preso del pánico. Algunos recogían sus cosas temiendo ser los siguientes. Víctor se pasó todo el día intentando resolver los problemas del trabajo. Volvió a casa sin energía, pero al día siguiente por la mañana fue a la oficina donde trabajaba el investigador que llevaba el caso de Víctor y Jorge. Víctor esperó a Jorge fuera de la comisaría. El comisario salió muy deprisa, mirando a su alrededor. El sol le daba en la cara y no paraba de entrecerrar los ojos. Tropezó con Víctor y abrió mucho los ojos, retrocediendo. «Sígame», dijo Víctor cabizbajo y se dirigió hacia el coche. «Su novio saldrá pronto en libertad. No se preocupe. He silenciado el caso. Tendrás que pagar mucho dinero a Hacienda, pero no pasa nada. Saldremos de esta de alguna manera. Mientras tanto, quiero hablar contigo». Jorge se quedó junto al coche, dudando si subir. «¿Es esta tu forma de expiar tus pecados? No hará que María vuelva y no hará que la niña esté más sana. Todo es culpa tuya». «No lo sabía», empezó a decir Víctor, pero Jorge lo interrumpió.
saltando y agarrándolo por el cuello. Tiró del hombre contra el coche. Ahora no puedes traerla de vuelta, y todo por tu culpa, por tu culpa. Víctor empezó a resollar, incapaz de respirar. ¿Crees que la venganza puede traerla de vuelta? Cállate, rugió Jorge, apretando más fuerte a Víctor. No sabía que estaba embarazada, resolló Víctor. La ira reverberó en el rostro de Jorge. No sabía qué hacer, pero finalmente maldijo y aflojó el agarre, soltando a Víctor. ¿Por qué me has soltado?, preguntó Jorge, apoyándose en el coche. Lo que le pasó a María pudo ser culpa mía. La dejé sola. Y así fue como acabó. Yo no lo sabía. Digamos que estamos en paz. He estado pensando mucho últimamente. No es culpa tuya que esté muerta, no más de lo que fue la mía. Tuve una gran pelea con ella antes de que se pusiera de parto. Solo Dios sabe de quién fue la culpa, mía, tuya o de su destino al morir. No me disculparé por lo que hice, pero sí estamos en paz. Víctor asintió. Sube, te llevaré. Así podrás estar mañana en el trabajo sin llegar tarde. Hay tanto lío sin nosotros, y el departamento de contabilidad está hecho un desastre sin Inés. Jorge sonrió y subió al coche. 6 semanas después, en el gran templo de piedra blanca con la majestuosa cruz dorada estaba Victoria. En sus brazos yacía el bebé recién nacido y a su lado el sacerdote estaba terminando de leer las oraciones. El bebé acababa de ser sacado de una pequeña pila de agua bendita. Victoria se convirtió en madrina de Bernardo, el hijo de Víctor. Cuando él le pidió a la niña que fuera la madrina de su hijo, ella se quedó muy sorprendida y maravillada. Me salvaste la vida, Victoria. Me abriste los ojos a todo. Nadie más que tú puede ser la madrina de mi hijo. El padrino de Bernardo era Ignacio, un íntimo amigo de Víctor, que le caía bien a Victoria y le gustaba a ella. La chica tuvo algunas citas con él y se alegró de que se parecieran. Tanto él como ella estaban obsesionados con labrarse una carrera y ambos querían una familia, pero solo en un futuro lejano. Después, todos salieron a celebrarlo a un restaurante reservado, donde se reunió toda la familia y la gente más cercana. Victoria entregó el bebé a su madre y se sentó con Ignacio, no muy lejos del asiento del niño. Junto a Ignacio se sentaron su exmujer Violeta y su hija Alejandra. Frente a ellos estaban Víctor y Verónica, mientras Anita, recién dada de alta del hospital, correteaba de un lado a otro. Tenía 4 años, estaba encantada con su hermanito y no paraba de correr hacia él para hacerle sonreír. La niña también corría a menudo hacia su tío Jorge, que estaba sentado con la prometida de Iris. Después de todo lo que la mujer había hecho por él, Jorge le propuso matrimonio, dándose cuenta de que no podía encontrar una pareja mejor que ella. Al bautizo también estaba invitado un hombre, sin el cual no habría habido niño. El señor Bernardo Moreno se sentó frente al bebé y sonrió ampliamente. Después de años, por fin ya no se sentía culpable por lo que había ocurrido años atrás. Finalmente, Víctor se levantó de la mesa para hacer un brindis. Hoy es un gran día, anunció. Mi hijo cumple 2 meses. Estas 2 personas han pasado oficialmente a formar parte de nuestra familia. Ellos son Victoria e Ignacio. Los padrinos de mi Bernardo. Victoria e Ignacio sonrieron. Si no fuera por ellos, probablemente seguiría en la cárcel. Muchas gracias. Aprovecho también para deciros que estoy muy contento por haber contratado a Victoria para trabajar en mi bufete. Ella nos ha ayudado a obtener un 15% más de beneficios que en todos los meses anteriores. Es una excelente economista y la estrella de la empresa. Jorge no mentirá. Y un agradecimiento especial al hombre que dio a luz a mi hijo, Bernardo Moreno. Te pido disculpas por todo lo que dije entonces, y muchas gracias por mi mujer y mi hijo. El señor Moreno se secó una lágrima y agitó la mano. Gracias a una persona más, a mi amigo Jorge, gracias al cual he encontrado a mi hija. Gracias por Anita, Jorge. Gracias a todos por este día, por el pequeño Bernardito. El niño sonrió al oír su nombre. Ni siquiera sabía que él había sido la causa de una gran cadena de acontecimientos que habían cambiado radicalmente la vida de su padre. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.